capaces de reconocer y tratar, manejar a pacientes que tengan dengue con choque por extravasación de plasma y también que tengan otras complicaciones como puede ser hemorragia, sobrecarga de volumen, trombocitopenia. ¿Qué pacientes van a conformar el grupo C? Como comentábamos antes, la principal complicación del dengue o la principal complicación del dengue grave es el choque por extravasación grave de plasma o paciente con dificultad respiratoria, que es la más frecuente. También con sangrado grave, pacientes que presenten una hematemesis importante, melena, en las mujeres metrorragia, hay alteración del estado de conciencia por un sangrado en el sistema nervioso, que esta puede ser confirmada con estudios de imagen. Hay también ya hay un compromiso de órganos, en laboratorios ya vamos a encontrar las transaminasas elevadas que van a llegar o superar las 1000 unidades internacionales. En cuanto a la AST y la ALT, hay alteración de la conciencia, se puede observar también en el corazón mediante un ecocardiograma que ya tiene datos de miocarditis. Entonces todos estos pacientes se encuentran en el grupo C, tienen un alto riesgo de muerte y en estos pacientes la atención debe ser inmediata. Siguiente. Bueno, ¿qué medidas debemos tomar cuando se presenta un paciente con dengue grave con choque? Lo primero, iniciar el ABC, ver la vía aérea, la frecuencia respiratoria, el pulso, la presión del pulso, la presión arterial. Se debe hacer un monitoreo continuo de signos vitales cada 5 a 30 minutos. Estos deben estar registrados en el expediente clínico. Iniciar una reanimación inmediata con soluciones cristaloides, verificando siempre constantemente los signos vitales, el estado hemodinámico, la diuresis, valorando la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Y no se debe utilizar en esos pacientes, una recomendación que se da es que no se debe utilizar esteroides ni inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque en caso de que el paciente ya tenga un antecedente o una comorbilidad, por ejemplo una úlcera gástrica o antecedente de úlcera gástrica, los esteroides podrían empeorar el cuadro de hemorragia. Y bueno, como les comentaba anteriormente, todo esto debe estar registrado en el expediente clínico. Siguiente. Bueno, vamos a empezar a hacer un ejercicio. Como anteriormente comentaba en el grado B2, ¿cómo se hace la reanimación? ¿Cómo se empezaba en el B2? ¿Carga cuánto? 10 ml kilo peso. Como carga podría ser de 30 a 1 hora, ¿verdad? En este caso, este paciente ya está en un grado de choque, ya está con datos de choque, está hipotenso, está con alteración del estado de la conciencia, no tiene diuresis, de inicio estaba con dolor abdominal, al momento el paciente ni siquiera nos puede ni hablar. En este paciente ya se debe de iniciar con bolo. Se hace un bolo 20 ml kilo peso en 15 a 30 minutos. Tomábamos de ejemplo ese rato 70 kilos. ¿Cuánto sería 20 ml kilo peso? 140. 140. 70 kilos por 20. ¿Cuánto es? O saquen sus calculadoras. Porque inclusive cuando llega un paciente a emergencias tienen que sacar una calculadora para no estar haciendo cálculos así, ¿no? 1400 ml en 15 a 30 minutos tienen que pasar como bolo, ¿ya? Ese es el primer bolo. Si el paciente presenta una mejoría, empieza a despertar, posiblemente hay un poco de diuresis, entonces se debe disminuir la carga.
o el volumen que se está ingresando a 10 ml kilopeso hora. Aquí ya podemos ver 10 ml kilopeso hora en 1 a 2 horas. ¿A cuál se parece? ¿A qué manejo se parece? Al B2, ¿no? Entonces ya este paciente con una mejoría ya está ingresando al grupo B2. Bueno, eso se hace de 1 a 10 horas, 10 ml kilopeso hora. ¿Cuánto tendríamos que pasar? Si pesa 70, seguimos con el mismo peso. 700. Entonces, 700 en 1 a 2 horas, en 2 horas digamos, 700 a 2 horas. Ese es el volumen que se le administra. Si a las 2 horas nuestro paciente tiene una evolución satisfactoria, ha mejorado la frecuencia cardíaca, está menos taquicárdico, hay una mejor diuresis, se debe disminuir el goteo de 5 a 7 ml kilopeso por 4 a 6 horas. Si tiene 70 kilos a 5 ml, ¿cuánto sería? $350 ml kilopeso hora. Entonces eso se lo debe administrar de 4 a 6 horas, digamos unas 4 horas, ¿no? Por 4 horas, 350 ml hora se le debe pasar. El paciente está yendo bien, entonces por eso es que estamos disminuyendo el volumen. Y a las 4 horas volvemos a revalorar al paciente, hay una mejoría, el paciente ya prácticamente ya está consciente, está con una mejor diuresis, ya no está taquicárdico, la presión ha mejorado. En este paciente se debe disminuir a 3 a 5 ml kilopeso por 2 a 4 horas y obviamente seguir en monitoreo. ¿Cuánto sería en este paciente ahora? El cálculo. ¿Cuánto tendríamos que pasar? 70 por 3, 210 ml kilopeso hora. Igual. Y bueno, el paciente ha ido con buena evolución, se debe reducir los líquidos a 2 a 4 ml kilopeso hora por 24 a 48 horas. Se mantiene a ese ritmo ya. Siguiente. Bueno, en caso de que nuestro paciente haya ido bien, con una evolución favorable. En caso de que no haya una evolución satisfactoria, como dijimos, de inicio vamos a darle un bolo de solución cristaloide de 20 ml kilopeso de 15 a 30 minutos. Vamos a pasarle 1400 ml en un paciente de 70 kilos, como tomábamos de ejemplo. Si no hay mejoría, el paciente sigue sin diuresis, sigue taquicárdico, entonces se debe administrar un segundo bolo de 20 ml de 15 a 30 minutos. Se valora a los 15 minutos, otra vez otros 1400 se le administra. Si no hay una mejoría y sigue con datos o con signos de choque, se le hace un tercer bolo, igual, de 20 ml kilopeso, 1400 en 15 a 30 minutos, en 15 minutos. Hasta ahora, ¿cuánto ya hemos administrado? En nuestros 3 bolos, ¿cuánto hemos ya administrado al paciente? ¿Cuánto de líquido? 4200 ml. Todo esto tiene que estar registrado en la historia clínica. En la historia clínica nosotros como médicos y también en enfermería, porque puede ser que yo esté cambiando de turno o enfermería esté cambiando de turno, no nos podemos sobrepasar de líquidos. Podemos causar también una sobrecarga de volumen. Por eso es que se debe registrar todo en la historia clínica. Y si los signos persisten, si el paciente no recupera con estos 3 bolos, el paciente debe ser atendido en ¿dónde? Unidad de cuidados intensivos. Ya. Entonces ya en la terapia ya va a requerir aminas, ya se debe valorar otras enfermedades o alteraciones concomitantes que esté presentando, como acidosis metabólica, tal vez ya tiene datos de hemorragia, controlar ya todos estos factores y bueno, de preferencia, como les indicaba, el manejo debe ser en cuidados intensivos. Es muy importante, por eso les hice ese cálculo.
manejar estos valores en los pacientes que vienen por emergencias. Existen otras recomendaciones para el tratamiento. Acabamos de ver las recomendaciones en caso de paciente con choque hipovolémico. Ya tratando las otras otros factores como complicaciones hemorrágicas, sobrecarga de volumen, trombocitopenia, lo vamos a ver más adelante. Bueno, en caso de que el paciente ya esté presentando complicaciones hemorrágicas, como ser sangrado de mucosas, como decíamos, hemorragia, epistaxis, se considera de bajo riesgo si después de realizar la rehabilitación hemodinámica ha mejorado los signos vitales. Entonces en ese caso ya no se considera de alto riesgo. En caso de sangrados activos, como en las mujeres cuando presentan metrorragia o hipermenorrea, o el paciente tiene datos de melena o hemorragia pulmonar o intracraneal, ya se lo considera de mal pronóstico. Todos estos también se los puede realizar o diagnosticarse con estudios de imagen. Y en su mayoría, estas complicaciones hemorrágicas ocurren después del choque. Después de que ha entrado el paciente en choque, puede comenzar con complicaciones hemorrágicas. Y en caso de que el paciente tenga también otros antecedentes como anemia lepranocítica o anemia hemolítica, puede requerir transfusión. Y bueno, todos estos datos son de mal pronóstico para el paciente también. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los pacientes que tienen un mayor riesgo de sangrado? Son aquellos pacientes que han estado en shock durante mucho tiempo, han presentado un shock prolongado o que no ha revertido al tratamiento. Tienen mayor riesgo estos pacientes de presentar un sangrado grave. También pacientes que tienen choque con hipotensión asociados a insuficiencia renal o hepática y que también que hayan ingresado ya a una acidosis metabólica. Pacientes que hayan utilizado antiinflamatorios no esteroideos, enfermedad ulcerosapéptica. Muchos que vienen a nuestro hospital ya vienen con antecedentes de haberse administrado AINES en una farmacia, por ejemplo, ¿no? Ya han sido tratados varios días y cuando están súper mal recién llegan aquí. Estos pacientes tienen mayor probabilidad de hacer hemorragias. Que tengan también antecedentes de una úlcera péptica, también tiene mayor riesgo. Que ya estén con un tratamiento anticoagulante, o también que hayan recibido alguna forma de trauma. No sé si alguna vez o si ustedes han visto pacientes que ven con un hematoma gigante, que han recibido una inyección intramuscular. Esos pacientes también tienen mayor riesgo de hacer sangrado. Siguiente. Bueno, ¿cuándo nosotros debemos sospechar que hay un sangrado grave? Cuando hay una hemorragia persistente y el paciente ya está desestabilizándose hemodinámicamente. Y bueno, en este caso no se toma en cuenta el hematocrito. Hay un descenso del hematocrito después de la reanimación con líquidos, con inestabilidad hemodinámica. Como decíamos, que no ha podido revertir pese a los 3 bolos que se le había administrado. Hay una disminución del hematocrito basal antes de la reanimación. Pacientes que tal vez están mejorando el hematocrito pero están con datos de sobrecarga de volumen. También en esos pacientes se debe sospechar que hay un sangrado. Siguiente. Bueno, ¿qué medidas debemos tomar en caso de que esté presentando un sangrado grave? Se le puede hacer una transfusión previamente una prueba cruzada. Transfundir un concentrado de glóbulos rojos de 5 a 10 ml kilopeso. Se lo puede repetir según la evolución del paciente. Sin embargo, no es lo primero que se hace. Como hemos visto, lo más importante es administración de líquidos. En caso de que esté presentando datos de sangrado grave, recién podemos recurrir a la transfusión.
También se debe valorar o evaluar lo que es el tiempo de protrombina, los tiempos de coagulación, tiempo parcial de tromboplastina activada y fibrinógeno, que aquí no se realizan todos. El fibrinógeno, en este caso, si el fibrinógeno está a menos de 100 miligramos de cilindro, se puede administrar crioprecipitados a 0.15 unidades kilopeso. Si está más de 100 miligramos y el tiempo de protrombina y el tiempo de parcial de tromboplastina está mayor a 1.5 veces del valor normal, se puede considerar la administración de plasma fresco congelado a un ritmo de 10 ml kilopeso en 30 minutos. Esto en caso de que tengamos todos estos valores de fibrinógeno, ¿no? Según eso ya se le puede administrar. Muchas veces hemos visto en la práctica diaria que se administra plasma fresco congelado sin tener estos valores en estos laboratorios, que muchas veces no son necesarios. ¿En qué pacientes debemos utilizar nosotros hemocomponentes, transfusiones? Si bien muchas veces la transfusión sanguínea puede salvarnos la vida, debe hacerse un control riguroso de lo que es su administración, porque podemos causar una sobrecarga de líquidos. Debemos utilizar glóbulos rojos empacados, no sangre completa, concentrado de glóbulos rojos, quiere decir, ¿no? No se debe esperar a que la hemoglobina esté por debajo de 7 para considerar realizar una transfusión de sangre. En pacientes que el hematocrito en los pacientes se realiza en pacientes que estén con extravasación de plasma, con datos de extravasación de plasma y el hematocrito esté alto. Y otro de los componentes que se puede utilizar para mejorar esto es el factor 7 recombinante, pero no lo tenemos aquí y tampoco se ha visto que no es muy eficiente su uso. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué medidas o qué precauciones debemos tomar en estos pacientes? Ya que sabemos que tienen un alto riesgo de presentar hemorragia, no se debe o se debe evitar utilizar sonda nasogástrica. Se debe, si se va a hacer o colocar una sonda Foley, debe estar bien lubricado, debe evitarse también la inserción de catéteres subclavios o yugulares en caso necesario, y esto tiene que ser realizado con un experto, es decir, en unidad de cuidados intensivos, porque se puede llegar a empeorar el cuadro, ¿no? Producir mayor hemorragia inclusive. Y evitar procedimientos invasivos, es decir, una paracentesis, toracocentesis, todas estas medidas es en lo posible no realizarlas para evitar un mayor sangrado. Bueno, vamos a ver ahora las causas de sobrecarga de volumen. ¿En qué pacientes nosotros debemos cuidar o ver la sobrecarga de volumen? Muchas veces, queriendo hidratarlos o recuperar más a nuestros pacientes, nos sobrepasamos con los líquidos, principalmente en adultos mayores, como les comentaba más antes.